Bendiciones, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en esta página tan bendecida, Sanidad para la Mujer. Bienvenidas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar aquí con nosotros. Las invito a compartir, amén. Las invito a compartir, a que seamos de gran bendición. Te invito a que seamos parte de esta bendición. Gracias por estar aquí y por compartir también. Mi nombre es Graciela Villalobos y me da mucha felicidad poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra. Gracias a Dios, gracias por este momento. Me dan un minutito y voy a nomás acomodar para compartir, en lo que nos vamos conectando las demás. Bienvenida Verónica Amparo, un gusto tenerte aquí con nosotros, aquí en Sanidad para la Mujer. Dios te bendiga. Ana García, Dios te bendiga. Gracias, Ana, por acompañarnos esta tarde. Gracias por bendición a cada corazón. Amén. A Dios sea la honra y sea la gloria. Mi nombre es Graciela Villalobos, pastora de Iglesia Estableciendo el Reino, y me da mucha felicidad poder estar con ustedes esta noche. Igualmente, fundadora de la página Grace Cielos Abiertos. Y el día de hoy, Dios me da la bendición de poder estar aquí con ustedes. A Dios gracias. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a iniciar con nuestro tema. Si la música la escuchas un poquito alto, me lo haces saber para poderle bajar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar con nuestro tema. El día de hoy a mí me tocó compartir sobre el profeta Jonás. Sobre Jonás. A Dios gracias. Porque de pronto Jonás es un regalo de Dios para mí, el poder compartir sobre Jonás. Porque por lo regular lo escuchamos más en las historias para los niños. Si se dan cuenta, es una de las historias tan mencionadas de la Biblia. Y gracias a Dios, hoy me dio la bendición de poderla compartir aquí con ustedes. Un profeta tan mencionado en la Biblia. Un profeta tan mencionado aquí en la humanidad, entre nosotros, quizás en las clases de los niños, en predicaciones. Pero más lo escuchamos en los niños. ¿Quién dice amén por ahí? Gracias por acompañarnos, Ana López, gracias. Las invito a compartir esta plática. Vamos a bendecir a alguien más. Algo que enriquece mi vida es cuando de pronto yo te digo, comparte esta prédica. Porque quizás cuando tú la compartes, a alguien va a llegar esta palabra. Alguien necesita esta palabra y tú estás regalando la bendición. Amén. A mí me lo han hecho saber. Yo escuché tal video de tal hermana que compartió y de ahí empecé a escuchar las hermanas en esta página y ha enriquecido mi vida y han sido fuente de bendición para que yo me rinda a Cristo. Así es que sé tú esa fuente de bendición y enriquece la vida de alguien más a través, amén, de compartir la palabra. Gracias, Verónica. Ahorita le voy a bajar un poquito a la música, muy amable. Gracias, mi Vero. Bella. Listo. Muchas gracias, Verónica, por la atención. Dios te bendiga. Sí, porque de pronto aquí yo le escucho y no sé cómo se escucha allá. Muchísimas gracias. Y de pronto es muy enriquecedor cuando nosotros compartimos, amén, los videos. Así es. Pues muchísimas gracias, Arlene Santana, por la invitación. Dios les bendiga. Dios bendiga tu vida. Dios te dé la fortaleza cada momento y cada instante y te siga dando esa gracia para poder llegar a los corazones, el discernimiento para poder invitar almas y compartir aquí a tu página que es dada por Dios. Dios te bendiga. Amén. Así es, pues hoy les voy a compartir sobre Jonás y en realidad no me puedo enfocar en un solo versículo porque Jonás habla sobre todo lo que pasó. Amén. ¿Y cuántas sabemos de nosotras quién era Jonás? ¿Quién es Jonás? ¿Quién es? Jonás es un profeta utilizado por Dios, usado por Dios.
Amén. Sigue enriqueciendo nuestras vidas. Amén. Todos hemos pasado por dificultades diferentes, así como lo pasó Jonás. Y sé que esta noche Dios tiene algo especial para ti y para mí. Y te voy a leer parte de Jonás. Discúlpenme un poquito desubicada porque se me borró también todo lo de la computadora. Tenía ya todo listo aquí, pero gloria a Dios. Y yo te voy a leer aquí Jonás en la palabra. E iniciamos. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve al Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido la maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de Jehová a Tarsis. Amén. ¿Qué hizo Jonás? Decidió irse, decidió huir al mandato divino. Amén. Y ahí donde estás vamos a orar. Señor Jesús, gracias te doy, Padre Santo, por esta noche. Te pedimos que seas tú con nosotros, que seas tú, Padre Santo, hablando a cada mujer, mi amado Jesús. Bendito tu nombre, Señor, te glorificamos, Padre. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre Santo, por esta noche. Sé tú, mi amado Jesús, el que hable en todo momento, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Entonces, yo te compartí hace un momento que de pronto todas nosotras hemos pasado por dificultades diferentes. Dificultades por las cuales de pronto podemos solucionarlas. Podemos arreglarlas nosotras. Pero también de pronto hay dificultades en las cuales nosotros no podemos hacer nada físicamente, pero sí espiritualmente. Es ahí donde nosotras doblamos rodillas y llega nuestra dependencia a Dios, donde en medio de nuestra debilidad, en medio de todo aquello que nosotros no podemos hacer, nos lleva a esa dependencia del Padre. Empezamos a hacer lo que sabemos hacer, orar, clamar a Dios y permitirle a Él que Él haga todo aquello imposible en nuestras vidas, posible, conforme a su perfecta voluntad. Amén. Es muy enriquecedor esa dependencia. ¿Cuándo es cuando más clamamos a Dios? En medio de la crisis, en medio de la angustia, estamos clamando a Dios. En medio de las dificultades más grandes, estamos clamando a Dios. Amén. En medio de esas dificultades. Y ahora yo te voy a compartir sobre este libro tan maravilloso, cómo Dios muestra su gracia y su amor, su misericordia, como hoy en día cada uno de nosotros la seguimos viendo, la seguimos viviendo en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestros hijos, en la sociedad. Podemos ver la misericordia derramada de un Cristo vivo. Esa misericordia que fue derramada en la vida de Jonás. Amén. A través de este libro vemos la gracia de Dios. Y no nomás en el ayer, sino ahora, hoy en día, vemos que la gracia de Dios es derramada a través de la historia de Jonás. A través de cada historia, de cada pasaje bíblico, la gracia de Dios la vemos derramada sobre nuestras vidas. Por eso es muy importante reconocer quién era Jonás. ¿Quién era Jonás? Jonás era un profeta de Dios. Amén. Jonás sabía todo lo que el Señor hacía. Él lo conocía, él sabía quién era él. Por algo el Señor le habló y le dijo: ve al Nínive. ¿Por qué lo eligió? Porque él era especial. Porque Dios sabía la capacidad de Jonás. Él sabía hasta qué grado podía llegar él. Amén. Dios no le iba a mandar a cualquier persona. Dios sabía que él era la persona indicada. Muchas veces el Señor te dice: ve a tal lugar, y tú estás allá. Ay, no, ¿cómo voy a ir yo? Así estaba yo. Yo decía: no, Señor, ¿cómo me vas a mandar a mí? Si yo no me siento capaz. Pero cuando el Señor te habla es porque Él ve la capacidad en ti. Pero de pronto, en nuestras vidas, hay una sacudida cuando el Señor nos envía. Empezamos quizás a estar como Jonás. Amén. De pronto renuente. Y en medio de esa renuencia el Señor empezó a tratar con él en su vida. Es muy importante que nosotros reconozcamos
¿Quién era Jonás? Jonás era el profeta de Dios, enviado de Dios. Amén. Él es el que Dios le da el mensaje para el pueblo, quien llevaba la palabra. Por eso le dijo, ve al Nínive a que se arrepientan, llévales, háblales y diles. Él era el enviado del Padre, así como lo eres tú y lo soy yo. Nosotros somos enviados de Dios, mensajeros de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué estamos haciendo? Amén. ¿Qué estamos haciendo? El Nínive era una ciudad muy grande, grandísima. Bienvenida, Melania Granados, gracias por acompañarnos. Les invito a compartir este devocional, esta plática, les invito a compartirla, amén. Cerca de 100,000 personas. Entonces, nosotras como hijas de Dios vemos que era una magnitud, una gran cantidad de personas. Ahora, si nos venimos a la actualidad, ¿cómo estamos nosotros como humanidad hablando? ¿Cómo estamos? Si el Nínive estaba en desobediencia, estaba de pronto en sus propios placeres, haciendo su voluntad, en esos pensamientos pecaminosos, quizás en fornicación, en adulterio, en diferentes pecados. ¿Cómo estaba esa ciudad? Estaba en pecado, en ruina. ¿Cómo está nuestra humanidad hoy en día? ¿Cómo estamos en realidad? Tenemos que reconocer cómo estamos nosotros para poder clamar al Padre. Tenemos que reconocer cómo estamos en nuestra humanidad. Estamos ahorita hablando de Jonás, pero ¿cómo estamos nosotros? Amén. Hola Malena, bienvenida, un gusto tenerte aquí con nosotros. Dios te bendiga, te invito a compartir este video, amén. Entonces, el amor de Dios no dejaba de ser para el Nínive. ¿Por qué? Porque Él quería enviar a un mensajero a que se arrepintieran. A eso era a que Jonás era enviado, al arrepentimiento. Quizás de pronto también a tu vida el Señor ha enviado a alguien a que te arrepientas, a que le entregues tus cargas. Quizás Dios ha hablado a tu vida de una manera especial. No es lo que sabemos de Dios, es lo que estamos haciendo para el Padre. Amén. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? ¿Estás siendo obediente? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Dios le hablaba a Jonás, el Señor le hablaba a Jonás, le hablaba de una manera muy especial. ¿Cuántas veces te ha hablado a ti? De pronto no has querido escuchar, no has querido ser obediente. ¿Cuántas veces te ha dicho haz esto y no lo has hecho y te has quedado ahí sentada? Nosotros tenemos que ser obedientes ante el Padre, amén. Igualmente es muy importante que reconozcamos que en este mismo proceso de Jonás, él vivió momentos muy difíciles, como de pronto quizás tú lo has vivido. Dice su palabra, cómo de pronto él cuando se embarca, amén, y va a Tarsis, ahí él va porque él decidió, no porque Dios lo enviara, porque el Señor no lo envió, amén. En ese momento él ya empezó a accionar en desobediencia. Y cuando de pronto viene esa gran marea y se levanta el mar contra toda la tripulación del barco y sienten que el barco se parte, es derribado, todos se empiezan a asustar y empiezan a clamar a sus dioses porque había diferentes y había idolatría. Entonces cada uno tenía sus ídolos. ¿Qué sucede con Jonás? Jonás estaba durmiendo. Él baja a lo profundo del barco y él duerme. De pronto lo encuentran durmiendo. Yo me imagino que la persona que lo encontró se sorprendió. Todos asustados y durmiendo. Yo preocupada y quien está con el problema no está haciendo nada. Yo estoy preocupada y él o ella no acciona. Pero sabes, Dios utilizó a cada una de las personas para hablarle a Jonás, porque no nomás le habló a través de un capitán, le habló a través de todas las personas que iban en la embarcación. Le habló a través de ellos. Como quizás de pronto en nuestras vidas, Dios ha puesto a alguien que te esté hablando a ti, a tu corazón del Padre. Quizás alguien que te esté hablando a ti y te diga algo que mira en tu vida, escucha la voz del Padre a través de su mensajero. Jonás era un mensajero que no quería ser obediente. Pero si el Señor te manda a ti, da esta palabra, hazlo.
Sé obediente, porque la desobediencia acarrea consecuencias como lo fue en la vida de Jonás. Y así yo puedo ver cómo Dios mismo le está dando una oportunidad a Jonás. Arrepiéntete, te estoy hablando. Amén, a través de cada persona que decía, ¿qué está pasando? Y clamaban a Dios. Cuando de pronto miran a Jonás y le dicen, clama a tu Dios, clama a tu Dios. ¿Sabes por qué le dicen clama a tu Dios? Porque era una manera que Dios mismo, para mí en lo personal, le estaba diciendo, arrepiéntete, haz lo que yo te mandé a hacer. Pero ni ahí Jonás se arrepentía, porque ahí estaba todavía la desobediencia, el orgullo. Él no, yo voy a hacer esto, pues estaba haciendo lo que él quería hacer. Él no estaba yendo al Nínive, él estaba yendo a Tarsis. Muchas veces el Señor te dice, ve a tal lugar, pero tú haces tu voluntad. Y de pronto no sé si te ha pasado y dices, si le hubiera hecho caso a Dios, si yo no hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto. Si cuando yo conocí a esta persona, lo hubiese conocido más, el Señor me hablaba que me diera la oportunidad de conocerlo y tomé la decisión. Yo tomé la decisión en mi humanidad, en mi carnalidad, de hacer mi voluntad. Ahora vivo las consecuencias de sufrir maltratos con este hombre. O quizás de pronto me aparté del Padre, ahora vivo las consecuencias viendo a mis hijos perdiéndose fuera del propósito de Dios. Qué importante es reconocer qué voluntad estamos haciendo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Estás yendo, te estás dirigiendo al propósito divino o te estás dirigiendo en tus propios propósitos, en tus propios deseos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿En quién estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de tus propias fuerzas, de tus propios deseos o estás dependiendo de verdad de Dios? Jonás estaba dependiendo de sus propios deseos, de sus propios pensamientos. Pero, ¿tú en quién estás pensando ahorita? ¿Estás pensando en tus propios deseos, en tus propios sentimientos o de verdad estás dependiendo de Dios? Amén. Dios trata con Jonás de una manera personal. Lo estamos viendo. Personal. ¿En qué momento? En el momento que de pronto, cuando vieron los tripulantes que no podían más, decidieron arrojar a Jonás. Jonás no se arrepintió ahí. Tuvo la oportunidad. Así yo lo puedo ver. No sé tú. Que Dios, deseo que el Espíritu Santo hable a tu vida y te muestre también. Yo puedo ver cómo tuvo la oportunidad, como nosotros también tenemos muchas oportunidades. Dios nos manda oportunidades. Hay oportunidades que se van y no regresan. Pero tómalas y ora a Dios si es su voluntad siempre, si es su propósito. Yo recuerdo una parte de mi vida con mi hijo, que de pronto nosotros salimos, mi esposo y yo. Cuando salimos, yo le dije, no te salgas. No te salgas. Y él se salió en desobediencia. Error haberse salido. De pronto recibo la llamada, tuvo un accidente y de pronto venimos y él me dijo, ¿sabes? Porque desobedecí. Mis hijos saben que la desobediencia acarrea consecuencias. Yo me imagino que ya no se da sin permiso. ¿Sí me explico? Mis bendiciones lo acompañan. Por algo no le pasó a mayores. Tus bendiciones acompañan a tus hijos. ¿Sí me explico? Porque todo lo que hagamos en desobediencia, en nuestros propios deseos, en nuestros propios sentimientos, emociones, acarreará consecuencias. Siempre que tú hagas algo, pídele a Dios dirección y que se haga su voluntad y no la tuya. Amén. Es muy importante. Entonces, el Señor mandó una tormenta. Sí, mandó la tormenta. Jonás se durmió. De pronto le habla el capitán, le habla la tripulación y no escuchó, no se arrepintió. De pronto, entonces, ¿qué sucede? El Señor empieza a tratar con Jonás de una manera más personal. Prepara un pez y cuando de pronto es echado a la mar, Jonás cae y está en el pez. No es el pez, no es la tormenta, no es nada de eso, sino el orgullo, la desobediencia, la soberbia, la cual envolvía a Jonás.
Pero en el momento que Dios empieza a tratar personalmente con él, es cuando ya está en el pez, cuando él empieza a clamar. En medio de esa, yo no me imagino de pronto tú cómo te sientes cuando pasas por momentos difíciles, pero yo en lo personal, cuando paso por momentos difíciles, es cuando más clamo con esa angustia desde lo más profundo de mi ser, clamo a Dios. ¿Sabes? Porque sé que solo Él me puede ayudar. Asimismo, clamaba Jonás. Desde ahí empezaba a clamar Jonás. Y dice así: ¿qué pasaría por la mente de Jonás? Ya lo hemos leído. Amén. Dice así: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, amén, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, amén, mi oración llegó a Jehová. De pronto esas tormentas, esas sacudidas, ¿qué son? Quizás en tu vida espiritual, quizás algún hijo con problemas, quizás alguna enfermedad que de pronto te está sacudiendo, quizás te sientes prisionera, que no puedes salir adelante, presa en la ansiedad, en la depresión, sientes que no eres próspera, que lo que tú realizas, ¿qué puede ser? ¿Te sientes atrapada? ¿Sientes que no avanzas? ¿Sientes que tus hijos, tus hijas te faltan al respeto? ¿Que tu esposo no te honra, que no te bendice? De pronto hay problemas tan grandes que nos llevan a clamar a Dios, así como esto lo llevó a Jonás a clamar al Padre. Amén. Quizás puede ser una falta de perdón. Quizás puede ser la ausencia de Dios en tu vida. ¿Qué puede ser aquello que de pronto te aflige y daña tu alma? Amén. Podemos ver en la vida de Jonás, en la vida de él, que en medio de todo eso que él pasó, en ese mandato divino que el Señor le hizo, él no fue obediente y tuvo una consecuencia. Pero antes de esa consecuencia, él tuvo la oportunidad del arrepentimiento. Porque a través de cada persona que le hablaba, yo puedo creer que Dios mismo le estaba dando la oportunidad, como te la ha dado a ti, me la ha dado a mí y como se la ha dado a nuestros hijos. Amén. Así como el hijo pródigo que de pronto se fue, pero él regresó al Padre. ¿Por qué? Porque había un Padre que lo estaba esperando. Y la promesa, amén, se cumple, se realiza. Así lo puedo ver en la vida de Jonás. Así lo puedo ver en la vida de tu hijo. No te desesperes, sé paciente y espera en Dios. De pronto pasamos por tormentas difíciles, pero son necesarias para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, para que nosotros toquemos hasta lo más profundo de nuestro ser y reconozcamos al Cristo vivo, al que nos levantó, al que nos redimió del pecado, al que nos salvó y al que nos da la vida eterna. Amén. Al que nos perdone en el momento que vamos ante su presencia. Es muy importante que nosotros estemos reconociendo qué caminos estamos llevando. De verdad nos estamos dirigiendo hacia la tierra que el Señor nos mostró, o te estás dirigiendo como Jonás a Tarsis y estás haciendo tu voluntad y tu voluntad te está dañando, te está lastimando, y no nomás a ti, de pronto a los tuyos, a tu casa. ¿Qué sucedió aquí? Estaba lastimando, estaba dañando a toda una tripulación en un barco. Y fue arrojado. ¿Cuál es ese problema que tú tienes que desechar? Que tú tienes que sacar de tu vida. ¿Qué es aquello que te ha perturbado, que de pronto te va separando del Padre? ¿Qué es a lo que tú tienes que renunciar? O lo que de pronto tú mismo no quieres ver. ¿Qué de pronto no estás viendo? Y que tú misma sabes que Dios mismo te ha estado hablando y que no has sido obediente. Seamos obedientes. Dios en su misericordia en estos tiempos nos está hablando a la obediencia, a purificar el alma, a reconocer con el alma, con mi alma, dice Jonás. Él mismo ahí clamó en medio de esa desesperación. Amén. En medio de todo lo que solo él sabe lo que sentía. ¿Qué sentía Jonás en ese momento? ¿Cómo te sientes tú cuando estás en momentos de angustia, de dolor, cuando sientes que nadie te comprende, cuando sientes que estás sola? Ahí está nuestro Señor Jesucristo, escuchándote.
Amén. Dice su palabra, y Él me escuchó. Él te escucha. Él me escucha a mí. Él nos está escuchando. Es muy importante que nosotros reconozcamos. Dice su palabra, cuando mi alma desfallecía, Él sentía morirse. Él estaba muriendo. Amén. Pero sabes, Dios me mostraba que Él estaba muriendo a la carnalidad. Estaba siendo confrontado consigo mismo. Estaba siendo confrontado en su desobediencia. Él hizo un pacto con Dios. Ahí mismo, Él iba a ser obediente. ¿Qué quieres pactar tú con Dios esta noche? ¿En qué áreas no has sido obediente? ¿En qué áreas tienes que pactar con el Padre? ¿En qué áreas de tu vida tienes que pactar con Dios? Seamos obedientes. Amén. Dice, cuando mi alma desfallecía, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. ¿Por qué? Dios es un experto en tratar con nosotros, como lo trató con Jonás, personalmente, de corazón a corazón. De pronto hemos visto, amén, que así ha sido. Y es ahí cuando nosotros tenemos un corazón disponible al Padre. Si tú te das cuenta, muchas personas entregan su vida a Cristo en los momentos de tribulación, en los momentos de angustia, en los momentos de soledad. Hay corazones que son muy sensibles en medio de la angustia, pero hay corazones que de pronto son desobedientes, endurecidos. Amén. Como decía Pablo, de cerviz endurecida, duros de corazón. Así estaba Jonás, endurecido, porque ni aún viendo todo el problema que se estaba desatando, cómo las olas se levantaban, cómo de pronto el barco se desbordaba, ni aún ahí se arrepentía. Tuvo que llegar hasta lo más profundo. Muchas veces hay personas que tienen que llegar a lo más profundo de su ser. ¿Sabes? Porque solo así pueden reconocer la divinidad, el amor, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Solo ahí, en medio de ese dolor, en medio de ese clamor, solo ahí. Amén. Ahí podemos ver cómo Jonás clamó. Yo he clamado a Dios. Y yo te quiero decir honestamente que nunca he clamado con tanto amor cuando hay más necesidad. Siempre que he clamado, siempre sé a dónde ir. Y yo oro y yo clamo a Dios. Y sé que tú oras y tú clamas a Dios. Pero a mí en lo personal, hablo por mí, la oración más hermosa la he tenido en medio de la angustia, la he tenido en medio del dolor, en medio de la aflicción, como sé que fue la oración más hermosa que llegó al corazón de Dios que hizo Jonás. Así esa oración llegó al Padre porque Él sabía que desfallecía. Yo he clamado por personas que amo tanto y su necesidad se vuelve mía, que gimo desde lo más profundo de mi ser y no descanso hasta que siento yo que mi oración es escuchada. ¿Sabes? Porque hay una necesidad. Y en medio de la necesidad, en medio de la angustia, clamamos a Dios, así como lo hizo Jonás. Amén. Dios en medio de todo tiene un propósito. Dios tiene algo especial para tu vida. Dios tiene algo grande para nuestras vidas. ¿Y qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Dios tiene vida eterna. Pero Dios, en medio de todo esto que pasaba Jonás, ahí en esa ballena, ahí era tocar su corazón. Como también de pronto nosotros necesitamos las sacudidas para no olvidarnos de quién es el que nos da, de quién es el que nos bendice, quién es el que nos está proviendo, en quién estamos dependiendo. ¿Estás dependiendo de tus fuerzas o estás dependiendo de Dios? ¿Le estás creyendo al hombre o le estás creyendo a Dios? ¿En quién estamos confiando? ¿Estás guiándote a tu propia voluntad? Déjame decirte esta noche que te va a doler. Déjame decirte que va a haber una sacudida tremenda y el Señor te va a llevar a su obediencia,
Amén. Dice en Isaías, en 46:11, nosotros vemos que el pez no era el problema, que el barco no era el problema, que de pronto la gente no era el problema era la desobediencia, porque Jonás tenía un propósito y el propósito lo estaba quebrantando, estaba siendo desobediente. Amén. Pero algo te quiero compartir esta noche. Dice en Isaías 46:11, he llamado un hombre del oriente que vendrá de lejos como una ave de rapiña y llevará a cabo mis planes y se cumplirán. Amén. Y llevará a cabo mis planes y se cumplirán. No importa de dónde Dios te esté llamando. No importa dónde tú estés ahorita. Lo que importa es que Dios te está hablando a ti esta noche. Que donde quiera que tú vayas, que el Señor vaya contigo. Y que Él te haya enviado. Que si el Señor te dice ve a tal lugar, tú ve porque su presencia te acompaña y nada te pasará. Desde el momento que el Señor envió a Jonás, la bendición del Padre lo acompañaba. Pero su desobediencia quebrantó. Pero el Señor te iba a realizar el propósito. Y se realizó. ¿Sabes? Ahí, en medio de esa turbulencia que él vivía, en medio de esa mortandad que él estaba viviendo, ahí él estaba clamando con todo su ser. Amén. Clamando estaba. Y el Señor lo estaba escuchando. Nuestro Rey lo estaba escuchando. ¿Qué necesidad había que él tuviera que llegar a ese lugar? Esta era nuestra necesidad. Era hoy, en estos tiempos, que nosotros viéramos. El Señor nos quería hablar desde aquellos tiempos a estos tiempos, a nuestra actualidad. Que está sucediendo, que hay mucha gente desobediente, que no honra a Dios. Que hay mucha gente que quiere hacer su voluntad, girar la palabra conforme a su propia voluntad y no conforme a la palabra del Padre. Seamos obedientes a Dios. Escuchemos el corazón del Padre. Escucha el corazón de tu familia. Escucha el corazón de tus hijos. Cuando tú aprendes a escuchar el corazón de tu familia, te das cuenta que hay mucho por qué orar. Todos nosotros tenemos mucho por qué orar. Amén. Cuando nosotros escuchamos el corazón de nuestra familia, vamos ante el Padre y le estamos llevando todo a Él. Y el Señor nos empieza a guiar, nos empieza a mostrar qué tenemos que hacer. Yo les compartía que había diferentes corazones. Hay corazones muy nobles, amén. Corazones que rápido escuchan la voz del Padre, pero hay corazones que son más endurecidos, corazones rebeldes. Pero estos corazones también pertenecen al Padre. Nosotros tenemos que clamar, no tenemos que señalar y decir, no, él nunca se va a acercar a Dios. De mi esposo decían lo mismo. Y sabes, sorpresa para todo aquel que no creía que un Cristo vivo podía restaurar a un hombre que se estaba perdiendo. Nosotros no somos nadie para juzgar, para señalar, para decir este sí o este no. El Señor dijo, Jonás, tú vas a ir al Nínive y tú vas a ir. Levántate y ve. El Señor te dice esta noche, yo te digo que tu hijo es salvo y él alcanza mi salvación, solamente tú créelo. Y tu hijo lo recibe en el nombre de Jesucristo porque tú lo estás creyendo. Si tú estás creyendo que tu matrimonio es restaurado, yo te digo esta noche, si el Señor te dice restaurado, si el Señor te lo dio, el Señor va a restaurar, porque tú estás dependiendo del Padre. Amén. No seamos desobedientes y rebeldes y digamos, no, es que ya el Señor me mostró que me voy a divorciar. No, señora, póngase a orar, doble rodillas y clame al Padre que le entregó ese marido. Que hay restauración en el nombre de Jesucristo. Si tú lo crees con toda tu alma, con todo tu ser. Amén. No hay hombres perdidos si nosotros lo creemos. Si nosotros nos ponemos en la brecha. El Nínive estaba perdiéndose. Pero nuestro Dios, nuestro Rey creyó. Y envió a alguien. ¿A dónde te está enviando a ti el Señor? A llevar su palabra y no ha sido. ¿A quién te ha dicho el Señor? Dale esta palabra y dile en el nombre de Jesucristo. Así dile en mi nombre. Amén. Que es salva, que se arrepienta, que se entregue a mí y no lo has hecho por vergüenza. ¿Cómo yo voy a ir a decirle? Amén. Somos ladrones, estamos robando las bendiciones. Le estamos robando a esa persona la salvación.
Le estamos robando la bendición de acercarse a Cristo. Y de pronto se mueren y dicen, ¿y si lo hubiera hecho? ¿Y si yo hubiera ido? Semejante es aquel que no está haciendo la voluntad del Padre y se está yendo a Tarsis. Hagamos la voluntad de Dios. Créele al Padre con toda tu alma y mirarás bendiciones derramadas sobre tu casa. Tú lo mirarás, tus ojos lo verán en el nombre de Jesús. Amén. El problema no es lo que estamos pasando. Miremos todo lo que estamos pasando y ve ante Dios y dile, Señor, muéstrame por qué de pronto he pasado por tantas diferencias, por estas enfermedades, por estos problemas, por qué de pronto se han levantado contra mí. Y el Señor te va a mostrar el porqué del problema. Amén. El Señor te va a empezar a hablar a tu vida de una manera especial. Solamente tenemos que creer, tenemos que confiar en aquel, amén, que nos trajo con un propósito. El propósito de Él, amén, que reconozcamos que vamos de paso, que esta no es nuestra eternidad, que nuestra eternidad es eterna y es con Él, es en su presencia. Pero aquí en la tierra tenemos que ser obedientes y sembrar en lo eterno y creerle al Padre, hacer la voluntad del Padre. Jonás fue escupido de la ballena y sabes, él sabía que tenía un propósito. Salió de ahí con un propósito. Ahí murió a su carnalidad, a sus propios deseos, y ahí vivió en el Espíritu y empezó a hacer la voluntad del Padre. Cuando nosotros nos rendimos ante el Padre, nos humillamos, reconocemos que no somos nosotros, que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en mí y que Él va a hacer su voluntad a través de mí y que yo soy su mensajera aquí en la tierra. Esos somos mensajeros de Cristo aquí en la tierra. A Dios gracias por esta noche, por darnos la bendición de poder compartir su palabra. A Él sea la honra y la gloria. Yo te invito a que tú le creas a Dios. Créele a Dios con todo tu corazón. Amén. Dios tiene un propósito. Dice su palabra en Jonás. Te voy a leer otro versículo. Dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. ¿Por qué lo sacó de la sepultura? Porque él estaba muriendo ya espiritualmente. Y el Señor le dio vida. El Señor le dio la oportunidad. Amén. Lo reconoció. Reconoció que estaba equivocado. Reconoció que estaba mal. ¿Y cuántas veces nosotros de pronto nos sentimos frustrados y agobiados? Esta noche es un buen momento para reconocer en quién está nuestra dependencia, en quién estamos confiados. Amén. Los que siguen vanidades ilusionarias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Amén. Pagaré lo que prometí. Hice una promesa con el Padre. La salvación es de Jehová. Amén. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Mas yo con voz de alabanza te ofrezco sacrificios. Jonás pactó con Dios. Hizo sacrificio. Haz sacrificio con Dios. Haz un pacto con el Padre. Si tú anhelas y tienes alguna necesidad tan grande, habla con Dios. Y tú dile, Señor, dime aquí, heme aquí. ¿Qué hago? Y haz su voluntad. Haz lo que Él te mandó a hacer aquí en la tierra. Y todo lo que tú hagas aquí en la tierra se te será recompensado en lo eterno. Y sabes, se te será recompensado en tus generaciones porque tú estás sembrando amor, obediencia, perdón, sanidad. Amén. El Señor nos está hablando a través de este pasaje bíblico del arrepentimiento. Cómo Jonás reconoció y se arrepintió. Amén. Le pidió perdón al Padre en ese arrepentimiento. El Señor eso quiere que hagamos en nuestras vidas, que reconozcamos y que Él nos quiere llevar a ese arrepentimiento. Dale gracias a Dios por todo lo que tú hayas pasado, no te lamentes. Solamente dile, Señor, gracias, porque en medio de todo lo que yo he vivido, en medio de todo lo que yo he pasado, soy lo que soy ahora, soy esta mujer. Y si hay algo en mí, Señor, que no te gusta, házmelo saber y quítalo de mí, Padre. Yo quiero ser un vaso nuevo, un vaso limpio para ser utilizado y hacer tu perfecta voluntad.
y dejar un legado aquí en la tierra, amén, de amor tuyo. Que tu gracia sea derramada sobre mi familia, sobre mis generaciones. Eso estás dejando. Algo estás dejando. Cuando tú te vas, no te llevas nada físico, pero sí dejas mucho. Eso por lo regular no lo comparten, pero es real. Tú estás dejando un legado que es incorruptible, que es el amor de Cristo. Es el amor que es gratuito. El amor más hermoso que hoy en día se está perdiendo porque muchas familias se han estado olvidando de Dios. Pero Dios no se olvida de ti si tú te has alejado. El Señor te está hablando esta noche que Él te está esperando con los brazos abiertos. Estamos dejando un legado. ¿Qué legado estás dejando en tus hijos? El dinero se les va a acabar. La casa se hace polilla. Pero el amor de Cristo es gratuito. El amor de Cristo es eterno y les da algo más hermoso que no se compra, que es la salvación, porque ya fue comprado a precio de sangre. A precio de sangre. Valoremos, amén, a nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado por amor a ti y por amor a mí. Glorifiquemos el nombre de Dios a través de nuestra conducta, a través de nuestros pensamientos, a través de cada uno de nuestros hijos, a través de cómo estamos llevando nuestro matrimonio. No es lo que yo veo, lo que tú ves aquí esta mujer, o un pelo pintado, o un maquillaje, o este vestido. No es esto lo que tú ves, es lo que hay dentro de mí, es lo que yo acciono, es lo que yo hablo, son mis frutos. Eso es lo que importa. ¿De qué manera estoy llevando mi vida? Quizás tú no ves mi vida, pero Dios todo lo ve y Él todo lo sabe y Él no puede ser burlado. Y si yo me desubico del propósito del Padre, sé que vendrán esas mareas. El propósito que se me fue establecido aquí en la tierra. A Él sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias. Me voy a dar a la tarea de contestar cada mensaje, de leer cada mensaje. Gracias por cada mensaje que tú estás dejando aquí. Si tienes alguna necesidad, alguna petición de oración, ponla aquí y yo la voy a tomar y voy a estar orando por ella junto con un grupo de mujeres. Vamos a estar orando por ella. Créelo, dice su palabra que donde oran 2 o 3 en su nombre, ahí está el Padre. Muchas veces hay mareas tan grandes que sentimos que estamos tan atrapados que no podemos solos. Pero como el cuerpo de Cristo, somos una iglesia unida y la cual estamos orando los unos por los otros. Yo voy a estar orando por ti, mi amada. Voy a estar orando por ti. Déjame tu petición si tienes alguna necesidad y de verdad, con todo mi corazón, voy a estar clamando por tu necesidad como si fuera la mía. Vamos a estar clamando porque es un grupo de mujeres también que va a estar orando por ti. Créelo y declara tus bendiciones. Date cuenta, haz una introspección en tu vida. Reconoce para poder ir ante el Padre y entregarle todo aquello que pronto nos va separando del Padre. No es que tú sepas la palabra, no es que tú escuches muchas predicaciones, no es que seas teóloga o tengas una carrera, es que de verdad vivas conforme a la perfecta voluntad del Padre. Amén. Muchísimas gracias y nos vamos a despedir con una oración. Amén. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por cada mujer, Padre, que se ha conectado. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que vive y el que reina, Padre mío. Eres tú el que le habla a cada mujer en medio de cualquier desierto que esté pasando esta noche, en medio de cualquier enfermedad, Padre Santo, que esté pasando esta noche, Señor. Ahí, Señor, quizás tú le estás mostrando lo hermoso que tiene, la gente que le rodea, Padre, en medio de esa enfermedad. Pero ahí, Señor, tú estás tratando en el corazón y tú la sanas en el nombre de Jesús. Quiero y declaro que tus promesas la abrazan, la sustentan, la resguardan, le das nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor. Márcales el camino, hazles ver tu propósito. Guarda a sus hijos, guarda, Padre Santo, todo aquello que tú les has enviado a hacer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, que seas tú con ellas. Gracias, Señor. Dios me las bendiga, gracias, un fuerte abrazo y estamos en comunicación, gracias.